Es el año 1991. El miedo se apodera de Perú. Sendero Luminoso, un grupo guerrillero brutal, aterroriza al país. En medio de esta oscuridad, tres humildes sacerdotes brillan como faros de esperanza: Zbigniew Strzałkowski, Michał Tomaszek y Alessandro Dordi. Estos hombres, los beatos mártires de Chimbote, provenían de diferentes países, diferentes orígenes, pero compartían un único e inquebrantable propósito: servir a Dios y a su pueblo. Zbigniew Strzałkowski, un franciscano polaco, llegó a Perú en 1988, conocido por su espíritu amable y su incansable trabajo con los jóvenes. Michał Tomaszek, también polaco y franciscano, llegó el mismo año, dedicándose a los pobres y marginados. Alessandro Dordi, un sacerdote italiano, llegó a Perú en 1980, sirviendo a los pobres y enfermos con inquebrantable dedicación. Su profundo amor por el pueblo peruano era evidente en todo lo que hacían. Estos tres sacerdotes dejaron la familiaridad de sus patrias para llevar el Evangelio al pueblo de Perú. Su viaje los llevó a la diócesis de Chimbote, una región costera que se enfrentaba a la pobreza, la violencia y la agitación. A pesar de los desafíos, abrazaron su nuevo hogar con los brazos abiertos y el corazón lleno de fe. El padre Zbigniew organizaba partidos de fútbol y campamentos de verano, utilizando el deporte para enseñar trabajo en equipo, respeto y fe. El padre Michał atendía a los más pobres de los pobres, compartiendo sus luchas y ofreciendo consuelo y esperanza. El padre Alessandro trabajaba incansablemente para mejorar la vida de los marginados, estableciendo comedores populares, clínicas médicas y programas educativos. Creían que todas las personas, independientemente de sus circunstancias, merecían dignidad y respeto. El trabajo de estos misioneros iba más allá de la simple caridad. Comprendían la importancia de la educación y la capacitación. Establecieron escuelas y centros de formación, proporcionando a las personas las herramientas y habilidades necesarias para romper el ciclo de la pobreza. El padre Zbigniew, que hablaba español y quechua con fluidez, conectaba con personas de todos los ámbitos de la vida, garantizando que todos tuvieran acceso a la información y los recursos. El padre Michał enseñaba técnicas de agricultura sostenible, ayudando a las comunidades a mejorar el rendimiento de sus cosechas y a ser más autosuficientes. El padre Alessandro, mecánico de formación, enseñaba a los jóvenes a reparar coches y motos, proporcionándoles habilidades para ganarse la vida. Su enfoque era holístico, abordando tanto las necesidades materiales como espirituales de la comunidad. Creían que capacitar a las personas para que se valieran por sí mismas era esencial para su dignidad. Sendero Luminoso, un grupo guerrillero maoísta, pretendía derrocar al gobierno peruano y consideraba a la Iglesia Católica un obstáculo. Los sacerdotes, conscientes del peligro, se negaron a abandonar a su rebaño, continuando con su ministerio a pesar de la creciente amenaza. Sendero Luminoso tenía como objetivo a los líderes comunitarios, sembrando el terror mediante la violencia y la intimidación. Los sacerdotes, vistos como símbolos de esperanza y resistencia, se convirtieron en objetivos. Continuaron predicando un mensaje de paz y reconciliación, organizando marchas por la paz para denunciar la violencia. Su fe era más fuerte que el miedo. El 9 de agosto de 1991 ocurrió lo impensable. Terroristas armados de Sendero Luminoso irrumpieron en la residencia parroquial de Pariacoto. Se apoderaron de los padres Michał y Zbigniew, acusándolos de ser enemigos de la revolución. Los sacerdotes, fieles a su vocación, se negaron a renunciar a su fe o a abandonar a su pueblo. Los terroristas los asesinaron brutalmente, dejando sus cuerpos en la plaza del pueblo como advertencia. La comunidad, devastada por la pérdida, lloró su muerte. 5 días después, el 14 de agosto, el padre Alessandro fue emboscado y asesinado en un pueblo vecino. Él también murió como un mártir, asesinado por su fe y su dedicación a los pobres. Sus muertes sirvieron como un duro recordatorio de los peligros a los que se enfrentan quienes trabajan por la paz y la justicia. La muerte de estos sacerdotes no fue en vano. Murieron como vivieron, sirviendo a los demás, abrazando su destino con valentía y dignidad. Conocían los riesgos, pero eligieron quedarse, solidarizándose con las personas a las que habían llegado a amar.
Su sacrificio se convirtió en un poderoso símbolo de fe, amor y la victoria final del bien sobre el mal. Eran plenamente conscientes de los peligros a los que se enfrentaban, pero optaron por quedarse, por estar presentes con su gente. Su valentía frente al peligro fue una inspiración para sus feligreses y un testimonio de su profunda fe. Comprendían el poder de la presencia, sabiendo que el simple hecho de estar allí era una poderosa forma de testimonio. Su presencia era una fuente de consuelo y esperanza en un momento de gran miedo e incertidumbre. Enseñaron a sus feligreses que el amor todo lo vence, incluso en los momentos más oscuros. El martirio de los sacerdotes de Chimbote conmocionó a Perú y al mundo entero. La gente estaba horrorizada por la brutalidad de los asesinatos e inspirada por la fe inquebrantable de los sacerdotes. Sus muertes provocaron indignación y condena por la violencia de Sendero Luminoso. Organizaciones internacionales y gobiernos pidieron el fin de la violencia en Perú. La Iglesia Católica condenó los asesinatos y pidió justicia. El Papa Juan Pablo II elogió a los sacerdotes como mártires de la caridad. El pueblo de Chimbote, con el corazón roto pero no derrotado, continuó la labor de sus queridos sacerdotes. Crearon escuelas, clínicas y centros comunitarios en su honor, asegurando que su legado de amor y servicio perdurara. En 2011, la Iglesia Católica reconoció el sacrificio de los sacerdotes de Chimbote. El Papa Benedicto XVI los declaró mártires, reconociendo que habían sido asesinados por odio a la fe. La ceremonia de beatificación, celebrada en Chimbote el 5 de diciembre de 2015, fue un acontecimiento memorable. Miles de peregrinos de todo Perú y del mundo se reunieron para honrar a estos mártires modernos. El cardenal Ángelo Amato, en representación del Papa Francisco, presidió la ceremonia, llena de emoción y gratitud. La beatificación fue motivo de gran alegría y esperanza para la Iglesia en Perú. Su ejemplo sigue inspirando a innumerables personas en todo el mundo, recordándonos que el amor es más fuerte que la muerte. La historia de los beatos mártires de Chimbote es algo más que un acontecimiento trágico. Es un testimonio del poder perdurable de la fe, el amor y el perdón. Sus vidas, aunque truncadas, siguen inspirándonos a vivir vidas con propósito y significado. Nos recuerdan que incluso frente al mal inimaginable, el amor triunfa. Vivimos en un mundo en el que la violencia, el odio y la intolerancia siguen asolando a la humanidad. Sin embargo, la historia de estos tres sacerdotes nos recuerda que hay otro camino, un camino mejor. Es el camino del amor, la compasión y el perdón. Los mártires de Chimbote nos llaman a vivir de otra manera, a amar más profundamente, a servir con mayor generosidad. Nos desafían a preguntarnos, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar por el Evangelio? Honremos su memoria esforzándonos por vivir vidas dignas de su sacrificio. Seamos instrumentos de paz, constructores de puentes y sembradores de esperanza. No olvidemos nunca las lecciones que nos enseñaron, que el amor todo lo vence, que la esperanza nunca muere y que la fe puede mover montañas. Id inspirados por el ejemplo de los beatos mártires de Chimbote y sed luz en la oscuridad.